Vayamos ahora a los acontecimientos en la historia que sucedió un día como hoy, 21 de enero, en esta línea del tiempo de un mundo que avanza y avanza. Bienvenidos al calendario de la historia. La historia inicia en el año de 1858, un 21 de enero en México. Ignacio Comonfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución, abandona la presidencia y sale de la Ciudad de México rumbo al exilio en Estados Unidos. Para el año de 1893 es patentada la fórmula de Coca-Cola. En el año de 1916, en los Países Bajos, se rompen los diques de Zuiderzee tras una violenta tormenta. En 1942 comienza la contraofensiva de la Alemania nazi en el norte de África. En 1943, en Rosario, Argentina, se registra la temperatura más alta de la historia de esa ciudad, 42.2 grados Celsius. En 1968, en Groenlandia, resulta destruido un avión bombardeo estadounidense del tipo B-52 con 4 bombas atómicas a bordo, conocido como el accidente de Thule. Para 1969, un 21 de enero, en Uruguay se produce un violento choque entre funcionarios en huelga y policía, con el balance de un muerto y 50 heridos. Para 1976, el avión supersónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de línea regular. En el 2000, en Madrid, la banda terrorista ETA asesina al teniente coronel Pedro Antonio Blanco tras la ruptura de la tregua. En 2003, un 21 de enero, en Colima, México, se produce un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter, con 53 muertos, 300 heridos y más de 10.000 viviendas afectadas. En 2013, en Estados Unidos, Barack Obama asume su segundo mandato como presidente. Para el año 2019, un 21 de enero, ocurre el eclipse lunar conocido como Luna de Sangre. En 2020 se confirma el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Un hombre de 30 años, originario de la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, que había viajado recientemente a la República Popular de China. Para 2022, Cristina Aguilera lanza el EP en español, La Fuerza. Y en 2023, en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es intervenida por la policía a petición de su rectora Jerry Ramón Ruffner para poder sacar a los manifestantes que se encontraban ahí y poder detenerlos. Son los acontecimientos en la historia de hoy, un 21 de enero. Conozcamos un poco sobre esos acontecimientos relevantes en el día de hoy y hablaremos sobre el accidente nuclear de Thule, el día en que Groenlandia enfrentó el peligro atómico. Acontecimientos en el calendario de la historia. Thule, Groenlandia, 21 de enero del año de 1968. En el silencio gélido de Groenlandia, una catástrofe nuclear estremeció al mundo cuando un bombardero estadounidense B-52 se estrelló cerca de la base aérea de Thule, portando 4 bombas nucleares. Este incidente, conocido como el accidente de Thule, marcó uno de los episodios más alarmantes de la Guerra Fría, revelando los riesgos inherentes al despliegue estratégico de armas nucleares. En la madrugada de aquel frío día, un B-52 Stratofortress, parte de la operación Chrome Dome, en un programa de vigilancia constante que implicaba la presencia de bombarderos con armamento nuclear en vuelo, experimentó un incendio en la cabina mientras sobrevolaba el Ártico. La tripulación, incapaz de controlar el fuego, se vio obligada a abandonar la aeronave. De los 7 tripulantes, 6 lograron eyectarse con éxito y fueron rescatados poco después. Sin embargo, el bombardero impactó contra el hielo marino cerca de la base aérea de Thule, provocando una serie de explosiones que dispersaron material radioactivo en un amplio radio de la zona.
Las bombas nucleares que estaban a bordo afortunadamente no detonaron de manera completa debido a los sistemas de seguridad incorporados en su diseño. Sin embargo, las explosiones convencionales asociadas a los dispositivos liberaron plutonio y otros materiales radioactivos en el entorno, contaminando el hielo y el agua circundantes. La base de Thule, una instalación clave para la defensa estadounidense durante la Guerra Fría, se convirtió de inmediato en un centro de compleja operación de limpieza. Las fuerzas estadounidenses y danesas que colaboraron con la gestión de la base lanzaron una operación conjunta para contener la contaminación. La tarea resultó titánica. Toneladas de hielo, nieve y escombros contaminados fueron removidos y trasladados a instalaciones especializadas en los Estados Unidos para su tratamiento. El esfuerzo, conocido como Proyectos Crested Ice, movilizó a cientos de trabajadores y equipos especializados, pero también generó controversias por el riesgo al que tuvieron que exponerse los involucrados. El accidente de Thule tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales. Dinamarca, que fue oficialmente prohibida la presencia de armas nucleares en su territorio, se enfrentó a un dilema político tras revelarse que las bombas transportadas en el B-52 eran parte de la operación militar estadounidense en la región. Las tensiones entre ambos países se intensificaron y el gobierno danés enfrentó críticas por su presunta falta de transparencia. A nivel global, el accidente alimentó el debate sobre los riesgos asociados al armamento nuclear y las estrategias de disuasión. Grupos pacifistas y ambientalistas señalaron el incidente como un ejemplo de las posibles consecuencias catastróficas de los errores humanos y mecánicos. 57 años después, el accidente de Thule sigue siendo un recordatorio de los peligros inherentes al armamento nuclear. Aunque las operaciones de limpieza lograron mitigar gran parte de la contaminación, las huellas del evento persisten tanto en la memoria colectiva como en los registros históricos. El incidente también marcó un cambio en las políticas militares de los Estados Unidos, que finalmente pusieron fin a la operación Chrome Dome en el año de 1968. Sin embargo, las preguntas sobre la gestión de los riesgos nucleares y la transparencia gubernamental permanecen vigentes. Mientras el hielo ártico sigue siendo testigo silencioso de este episodio, la historia del accidente de Thule resuena como una advertencia de los peligros que pueden surgir en la búsqueda de la supremacía militar durante los tiempos de tensión global. Pero hoy, en el siglo XXI, la amenaza nuclear, los riesgos y tensiones, así como los desafíos éticos, siguen teniendo un panorama que refleja un equilibrio precario entre el poder militar y la seguridad global, marcado por la modernización de arsenales, la proliferación regional, la fragilidad en los acuerdos en términos internacionales y los riesgos éticos y humanitarios. Aunque las armas nucleares han sido históricamente presentadas como garantías de la disuasión y la estabilidad, su mera existencia sigue siendo una amenaza existencial para la humanidad y el planeta. En lugar de avanzar hacia el desarme nuclear prometido en el Tratado de la No Proliferación Nuclear, TNP, las principales potencias mundiales están renovando un amplio arsenal. Estados Unidos y Rusia, que poseen más del 90% de las armas nucleares del mundo, están desarrollando nuevos sistemas balísticos intercontinentales, submarinos nucleares y ojivas hipersónicas. Por su parte, China ha incrementado significativamente su modernización y sus fuerzas, así como Francia y el Reino Unido mantienen programas de modernización en temas nucleares. Estas inversiones perpetúan la lógica de la carrera armamentística, agravando las tensiones globales y reduciendo a riesgos totalmente letales. La disponibilidad de armas más sofisticadas como las hipersónicas aumenta la posibilidad de conflictos rápidos y también de errores catastróficos.
Mientras que las potencias nucleares tradicionales amplían sus capacidades, países como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte han incrementado sus arsenales. Corea del Norte en particular sigue siendo una fuente de inestabilidad al desafiar las sanciones internacionales con pruebas de misiles balísticos. Además, las tensiones en Oriente Medio han aumentado debido a las sospechas sobre las ambiciones nucleares de estos sectores. La historia que llega a los calendarios de este presente, aquí en el calendario de la historia.